Biblias en el libro de Isaías, capítulo 40, versículos 1 y 2. Isaías 40, 1 y 2. Nos dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. Amén. Pueden colocarse, pueden sentarse. Bueno, es tiempo de ahora rey. Con la reflexión de esta mañana ya tiene su tiempo. Buenos días, mis hermanos, feliz sábado. Feliz sábado. Qué bonito es verlos un sábado más, ¿verdad? Creo que un sábado menos aquí en la tierra también. Y antes de comenzar con este pequeño tema, anuncios, al rato los esperamos a las 5 de la tarde. El culto joven, hermanos, apoyemos. Somos bien poquitos. De hecho, ahorita somos muy poquitos, ¿verdad? Comúnmente. Así que al rato hay que venir nuevamente a apoyar, a continuar con el programa. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Inclinemos el rostro. Bendito Dios, nuevamente te imploramos tu presencia en este momento. Gracias por la dicha, ¿verdad?, de compartir la palabra, que son palabras tuyas, Señor. Acompáñanos en este momento y que estemos atentos al mensaje. En nombre de Jesús, amén. Amén. El mensaje de este día está en Isaías 40 y de ahí no nos vamos a mover, porque vamos a tocar ese capítulo de Isaías. Y el propósito, principalmente, bueno, estamos en momentos muy críticos, muy difíciles. Yo creo cada día que pasa un día más, se va rápido la semana, el año, y pues no mejora, o sí mejora. Hay muchas cosas, delincuencia, personas que desafortunadamente pues pierden la vida, más bien que asesinan, ¿verdad? Y lo vemos no nada más aquí en Monterrey, en otra parte de México, en el mundo. Bueno, aparte de guerras, ¿no?, conflictos, la economía y muchas cosas más. Esto quiere decir que conforme pasa el tiempo, el año pues va a seguir siendo peor. ¿Ustedes creen que va a mejorar? En una parte pues no. Pero en estos momentos de angustia y que a veces individualmente nos puede ir mal, pero tenemos a alguien que nos da el consuelo, y ese es ¿qué? Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, solamente 5 puntos como el Señor dice, nos presenta 5 pasos sobre la forma como Dios consuela a su pueblo, a sus hijos, o sea, a nosotros. Y el primer punto es: se reconcilia con su pueblo. Ahí en Isaías, voy a leer el versículo 1, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, consolados. ¿Qué se le viene a la mente con esta palabra? Consolados. ¿Qué nos está diciendo? Que no estamos solos. Que no estamos solos. Hay un consolador. Hay un consolador. ¿Quién es el consolador? Cristo, Jehová. ¿Y quién es el consolado aquí? Pueblo. El pueblo.
cambiar el rumbo de esa historia, ¿no? Dios va a intervenir de una forma, dice, con este mensaje de Dios, el profeta intenta levantar los ánimos de los apesumbrados israelitas por tantas calamidades. Dice que a pesar de las calamidades y el abandono de parte de los hombres, los hijos de Dios nunca vamos a estar ¿qué? Solos. Podemos mirar hacia adelante al tiempo cuando Dios se reconciliará definitivamente con su pueblo. Aún, hermanos, aunque el pecado, porque somos necios, ¿verdad?, nos aferramos, como dicen, nos gusta la mala vida, nos gusta sufrir. Aún así, ¿verdad?, Dios no nos va a dejar, busca una reconciliación, imagínense. Nosotros que siendo pecadores somos necios, somos egoístas, sí, tenemos muchas cosas malas y aún así el Señor busca la manera de reconciliarlo. Él lo busca, aunque pareciera que fuera al revés, pero no, ¿verdad? Leemos el versículo 2. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el segundo punto es, perdona, nos perdona ¿qué? Nuestros pecados. Cuando dice hablar del corazón, muestra que es un sentimiento más profundo. Muestra en qué consiste el consuelo de Dios, de un efecto, de una ternura. Es una de las formas del amor divino. Jerusalén, pues aquí representa a Israel en general como ciudad santa, elegida por Dios, que ha terminado del cautiverio. Recordemos que estuvo cautiva. ¿Por cuántos años? 70 años de dura esclavitud, la cual dice nos muestra el inconmensurable amor de Dios al tomar en cuenta los sufrimientos de su pueblo. Sabemos que el pueblo de Dios había pecado y tenía que sufrir un tiempo condenado a trabajos duros. Aunque nos dice que no ha recibido más de lo que merecía. En sus visiones el profeta ve a los que triunfaron sobre el pecado para estar felices en la presencia de Dios, ya libres del pecado y la maldición de este mundo. Hermano, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Solo hay una cosa que nos separa y es el pecado. Aunque Dios es noble, lo vimos en la mañana, es todopoderoso, es todo lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer, ¿verdad? Pero no nos va a librar de las consecuencias, ¿verdad? Si yo como pecadora, como su hija, pues hago una cosa mala, hago una cosa indebida, va a tener una consecuencia. Incluso si nuestros actos son buenos, también hay consecuencias buenas, pero igual hay consecuencias malas. Sin embargo, debemos acercarnos a Él con el corazón arrepentido para recibir su perdón y su salvación. Anteriormente también, ¿verdad?, se vio aquí que el Señor siempre nos va a perdonar, ¿o no? Siempre está dispuesto a perdonarnos. Y podemos fallar una y otra vez y Él nos va a perdonar. Pero también realmente Él conoce si ese arrepentimiento fue
si por ejemplo Paola va a estar pidiendo perdón por algo, siempre lo mismo, y va a caer, y va a caer, y va a seguir haciendo. No es un arrepentimiento genuino. El Señor conoce y sabe nuestros corazones. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, dice: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y el tercer punto, el Señor nos muestra cómo debe prepararse para su venida en gloria. Dice: preparad, ¿qué? El camino. La voz misteriosa que procede de Dios de entender un acto que continúa. La orden consiste en preparar, ¿qué? Una vía para Jehová en el desierto. Y si Israel es en ese entonces como una nación cautiva, debía encarar cada esfuerzo hacia su preparación para la primera venida de Cristo. Preparar el mundo para aquel gran encuentro de Jehová. El pueblo de Dios tenemos por delante un futuro glorioso, que es la segunda venida. ¿Cuántos quieren tener ese privilegio, hermanos? Muchas veces se nos ha presentado cómo el Señor va a venir en las nubes con sus ángeles, y ya no va a haber que aquí en esta tierra sufrimos, carecemos de muchas cosas, pero en aquel día, ¿qué? Nada nos va a faltar, porque lo vamos a tener todos. ¿Quiénes quieren vivir ese privilegio? Yo creo que todos los que estamos aquí queremos vivir ese privilegio, ¿verdad? De acá en este mundo que está lleno de maldad. Pero para eso debemos de que preparar. Esta obra de preparación es doble. Nos dice que primero tenemos que transformar nuestro carácter, y en segundo, la proclamación del mensaje evangélico a toda la humanidad. Primero, nuestro carácter. ¿Por qué creen que es importante cambiar, transformar nuestro carácter? Para empezar, bueno, cuando nosotros aceptamos a Cristo, no sé ustedes, ¿sí cambiamos o no cambiamos? O sea, hay una transformación, ya no somos iguales, ya nuestros pensamientos son diferentes. Sí vemos las cosas de otra manera, es una preparación. Pero claro, todavía tenemos nuestras fallitas como seres pecadores. Por ejemplo, si aquí en la iglesia, un ejemplo, a lo mejor me enojo porque, no sé, no me gusta participar o cosas así, o cuando le dan participación a un hermano me enoja porque tarda mucho el hermano, qué sé yo, otras cosas. Pues esos pensamientos son negativos. Debemos de ¿qué? De transformar. Y yo les estoy hablando de cositas así leves, pero realmente cada uno de nosotros conocemos cuáles son nuestras debilidades. Podemos mencionar el egoísmo, la avaricia, muchas cosas más que podemos tener, ¿no? Debemos, aquí es el momento de una transformación de carácter, y sobre todo eso nos va a ayudar a esparcir el Evangelio. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Yo creo que nos estamos, pero entre nosotros, ¿no? Decimos muchas veces, nos estamos, o sea, sí es bueno, pero realmente el Señor quiere que traigamos a otras almas hacia Él. Ese es el verdadero
estancados. Entonces yo creo que sí nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta, más que nada ese es el punto que siempre como iglesia hemos batallado mucho. Otro punto, vamos a leer versículos 6 y 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, ¿qué? Para siempre. Una nueva orden propone el profeta, el mensaje que debe transmitir al pueblo que debe aclamar. ¿Qué mensaje apropiado puede darse a un mundo que está en un tiempo de sufrimiento a causa del pecado? ¿Qué mensaje hubo para Sodoma y Gomorra antes de la destrucción? Nos dice, la imagen de la hierba y la flor del campo es una típica expresión de caducidad y de fragilidad. Esto es la clave del mensaje. Nos muestra la fragilidad humana en contraste con la fortaleza de Dios. Nosotros somos muy frágiles en todos los sentidos, pero para eso tenemos a Dios, que Él nos fortalece si nosotros se lo pedimos. En un mundo que se va a terminar el mundo, pero hay alguien que permanece para siempre, y solo es ¿quién? Dios. En el versículo 7, Isaías hace referencia a un viento caliente del desierto que hace que se seque la vegetación. La palabra de nuestro Dios aparece en la historia humana como una fuerza poderosa, transformadora, que realiza aquello para lo cual fue enviado. Con esa expresión el profeta quería dar una esperanza a lo oprimido. Todo el poder de los opresores desaparecerá como el verdor del campo en una ola de calor, y que solo sus promesas prevalecerán. Nos dice, la verdad nunca cambia, ya que el autor es el mismo ayer, hoy y siempre. Versículo 9, vamos a leer del 9 al 11, pueden seguir con la vista. Dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levanta, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dice, a pesar de todos los problemas, Dios aquí nos presenta una escena de la historia, y aún es guardador de su pacto. Bueno, el eminente error del pueblo de Dios fue que pusieron sus ojos fuera del Señor y confiaron en sí mismo. Hermanos, yo pregunto, ¿hemos hecho eso? A veces nos confiamos en lo que nosotros podemos hacer. Tantito nos va bien,
¿verdad? Nos va bien y ya creemos que podemos, ¿qué? Nosotros podemos hacer todo, ¿verdad? Y no le damos el mérito al Señor, que a veces nos va mal y así rapidito estamos pidiendo que sí, su ayuda, que por favor, Dios, no lo he hecho muy seguido, hasta eso, ¿no? O no soy digno ni nada, pero no. En realidad a veces nos pasamos de confiados, no, porque pues ahorita traigo dinero, ¿verdad? Estoy bien, me ha ido bien, se puede decir, no, pues con mis méritos he que llegado aquí, cuidadito, pero en otras circunstancias podemos estar mal, y ahí sí que se va a escuchar feo, pero ahí sí que andamos llorando, ¿sí? Un hermano, ay, es que no, todo el crédito es de Dios, es el que principalmente nos da un nuevo amanecer, nos da la vida, es el que nos da la existencia, entonces a Él le debemos todo. Dice, Dios, habiendo visto la desgraciada condición del hombre, fue a traer de nuevo al redil. Dice, Isaías tenía que anunciar que vendrá como un Dios fuerte. Vendrá no solo para ser fuerte, sino para mostrarse fuerte en la manera de un conquistador. Es un pastor que apacienta su rebaño, se ocupa afectuosamente de sus corderitos, de las madres. La ternura y el amor de Dios alcanza su punto culminante. El amor infinito de Cristo para con los hombres. Y bueno, los corderos recién nacidos y las ovejas que amamantan necesitan pues cuidados especiales. Y algunos corderitos están, ¿qué? Pues muy débiles, no pueden caminar, es decir que el pastor los tiene que, el que está cuidando los tiene que cargar. Es así como el Señor también, si nosotros nos dejamos utilizar por Él, ¿verdad? De cierta manera, pues igual no tendríamos tanto sufrimiento o veríamos las cosas diferentes. Pero hermanos, podemos concluir, Dios nos abandona, Dios nos ha abandonado. Dios no nos ha abandonado en este mundo. Todavía gobierna y apacienta a todos. Claro que sí. Dios no es insensible ante el sufrimiento ni a la necesidad. Al contrario, es muy considerado y amoroso para con cada uno de nosotros. Imagínense. Hermanos, hemos visto los 5 pasos. Creo que ya no mencioné los 2 últimos. Primero hablamos que Dios se reconcilia, ¿qué? Con sus hijos. El segundo, nos perdona nuestros pecados. Tercero, nos muestra cómo debemos de preparar, ¿qué? El camino. Cuarto, nos da un mensaje para que prediquemos. Y quinto, nos asegura su compañía y protección. Hermanos, esos 5 puntos son la clave para nosotros, pero como dije en un principio, tenemos que cambiar, tenemos que transformar, tenemos que seguir las indicaciones de Jesús. Dice Pablo, bueno, en 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, todos estamos en una batalla. No es que nadie esté sufriendo, todos de una manera, pues tenemos nuestro sufrimiento. Pero el único que nos puede dar ese consuelo es nuestro Señor.
¿Se imaginan? Él está dispuesto a consolarlo, porque aunque no los podamos ver, sabemos que existe, está ahí y nos puede escuchar, nos puede consolar. Nada más falta que nosotros, ¿qué? Pues tenemos más, invoquemos más, leemos su palabra, leer su palabra, hacer conforme Él nos manda, porque no nos sirve. De vez en cuando me voy a acordar, ¿verdad? Cuando tengo una necesidad, de vez en cuando invocarnos. Nuestra comunión debe de ser constante con el Señor. Es la clave ¿para qué? Para tener una vida más enriquecedora espiritual con Él y sobre todo principalmente estudiar su palabra. Amén. Que es lo principal de nuestra vida. El Señor pueda bendecir hoy nuestra vida, hermanos, y que ojalá que cada día cada uno de nosotros alcancemos esa comunicación con el Señor y no perdamos, hermanos. Tenemos que seguir. El mundo no va a cambiar. Si creen que a veces se cambia, si no, a veces uno no quiere ver la noticia porque niñas, hace poco 2 niñas que mataron, ¿no? O sea, ya ni quiero decir la palabra, a una muchacha que me causó mucho así, que una muchachita de 13 años creo que la mató, imagínense, de 15 años un poco. Y no nada más la mató, ya se imaginan. O sea, digas, tantas cosas peores que hay. O sea, el sufrimiento de la familia, a veces no lo vemos, pero todos los días hay noticias muy feas, mucha maldad. Entonces, hermanos, debemos de prepararnos porque todo quiere decir que el día del Señor y su segunda venida está más cerca. Invita a prepararse, que el Señor nos pueda bendecir.